Para ver la explicación sobre cómo hablar sobre trabajos, estamos en Course, Module A, módulo A2, lo desplegamos, vamos a gramática y lo tenemos aquí abajo en la explicación. La abrimos y ahí vemos algunas preguntas que justamente están preguntando sobre qué es lo que hace la otra persona. What do you do? What do they do? What does she do? What does he do? Bueno, en este caso vemos esta palabra que es tiene el significado que, también significa cuál, pero en este caso toma el significado de qué. Y estamos preguntando qué es lo que haces. ¿Ok? Tenemos el sujeto you, tú. Entonces, y tenemos el verbo do, que es el verbo hacer. Como verán, esa palabra se utiliza en todas las preguntas. La diferencia es que en la segunda pregunta estamos consultando sobre ellos, a diferencia de la primera que era sobre tú, sobre qué es lo que haces tú, qué es lo que hacen ellos, qué es lo que hace ella, qué es lo que hace él. Para armar estas preguntas necesitamos un auxiliar. Un auxiliar en inglés no tiene significado. En este caso vamos a ver el auxiliar do. ¿Okay? Siempre para hacer una pregunta que no es con el verbo ser o estar, el verbo be, necesitamos este auxiliar, que puede tomar esta forma o esta forma. En este caso va a cambiar a esta forma, a la forma de do, porque estamos hablando de este sujeto. Y en este, they, también va a tomar la forma de do. Sin embargo, en estos casos, cuando yo hablo de ella o de él, el auxiliar de la oración va a tomar esta forma, does. Y siempre para preguntar vamos a poner la palabra what, el auxiliar, que no tiene ningún significado, el sujeto y el verbo. Como verán en este caso, el auxiliar es igual al verbo, pero en el lugar donde yo lo coloco en la pregunta, la palabra do no tiene significado aquí porque es el auxiliar. Sin embargo, cuando aparece después del sujeto, sí cobra el significado del verbo hacer, que es lo que haces tú. Y siempre vamos a mantener ese orden. La palabra what, el auxiliar do, el sujeto y el verbo. En este caso, mismo orden. What, nada más que el auxiliar se transforma en does porque estoy hablando de ella. Después utilizo el sujeto y el verbo. Y en este caso es igual. Si vemos las explicaciones, para hablar sobre trabajos vamos a preguntar lo que vimos recién, what do you do? Y para contestar yo voy a utilizar el verbo ser o estar, I am, ¿okay? Yo digo yo y después el verbo ser, yo soy. Y aquí dice un actor. En inglés, a diferencia de español, siempre antes de la profesión tengo que decir un o una, que es lo que vamos a ver a continuación en el punto 2. What do they do? ¿Qué hacen ellos? They are teachers. Ellos son profesores. O ellas son profesoras. What does she do? She is a student. Observen el uso de a y de an antes de la ocupación. Aquí en el punto 2 vemos que vamos a utilizar la palabra a siempre que la profesión comience con una consonante. I am a teacher, comienza con T, con la consonante T. I am a writer, comienza con la consonante W. Sin embargo, cuando la profesión, como en este caso engineer, ingeniero, comienza con vocal, vamos a utilizar la palabra an. I am an engineer, I am an actor.